faraonas. Ha llegado el momento del directazo del martes. Hacía ya un par de martes que no lo hacía y ya tengo ganas. Hoy la invitada de honor es Sandra Ayape, que es una psicóloga especializada en psicoterapia sistémica y mentalización, entre muchísimas otras cosas que ella hace. Y bueno, espero que se conecte pronto. Mientras tanto, puedo aprovechar para ir contándote cómo nos conocemos, cómo entró Sandra en mi vida. Y fue a través de la creación de su nueva web, que ayer puse en historias para que fuerais a verla, sobre todo la parte de sobre mí, para que supierais más sobre ella y su trayectoria personal y profesional. Así que nos conocimos trabajando Ibelina Pirulina, ella y yo, en este proyecto. Cuando creamos una nueva web es todo un proceso, por lo menos cuando la web la hacemos Ibelis y yo. Nos gusta crear una estrategia de base, hacer copywriting persuasivo, la clienta si lo pide también le hacemos un estudio de palabras clave. Y entonces el trabajo de base es muy profundo y es muy personal, uno a uno con la clienta, para encontrar ese punto de diferenciación en su estrategia y poder plasmarlo, también ver qué servicios quiere potenciar, en fin, un montón de temas que abordamos en la creación de una nueva web. Así que así conocí a Sandra y la verdad es que me fascinó su historia, su personalidad. Y espero que se conecte pronto. Voy a echar un vistacito a mi WhatsApp a ver si ha tenido algún impedimento. Vamos a ver. Tengo mucha suerte de poder trabajar con muchas psicólogas y cada una tiene su área de especialidad y ese es el trabajo que siempre hago con ellas como mentora, ya sea un trabajo de mentoría de estrategia, de autocuidado o un trabajo de servicio de agencia, que lo llamo yo, que es cuando delegan en mi equipo pues la web, los lanzamientos, etcétera. Siempre en una parte trabajo uno a uno para sacar lo que les hace únicas. Así que, chin, chin, chin. Vale, pues voy a escribirle a Sandra por aquí. Vale. Sandra está preparada, le estaba explicando cómo llegar. Sandra no es la persona, digamos, hay muchas de mis clientes que sí que son muy versadas en Instagram, que son creadoras de contenido, ¿no? Digamos. Y bueno, pues Sandra tiene la agenda llena y ahora mismo no le falta trabajo y la verdad es que por ahora Instagram lo lleva a su ritmo. Eso sí, eh, se está conectando. Ah, no veo bolita. Un momento. Eh, vale, estoy explicándole cómo conectarse. Gracias a los que os vais sumando. Y menos mal que me ha dado por meterme en WhatsApp. Pues eso, estoy deseando que comencemos. Esperemos que Instagram no me ponga problemas, como a veces ocurre, al conectarnos. A ver, a ver. No, todavía no está por ahí. Bueno, aprovecho a las personas que estáis viéndonos en directo. Si queréis hacerle alguna pregunta, podéis dejarla por aquí escrita. Y si tenemos tiempo al final del directo, se la haré a Sandra. Una pregunta para mí o para Sandra, aunque hoy la protagonista es ella, obviamente. Mira, ahí está. La voy a invitar. Vale. Ya me ha pedido ya entrar. Ah, normalmente tengo que hacer 3 intentos, ¿vale? Para que la persona se conecte conmigo. Aunque yo tengo wifi y seguro que tú también tienes buena conexión, pero es un tema de, no sé, intentarlo varias veces y al final lo consigo siempre. A ver, aceptar.
Bueno, sigo intentándolo, ¿eh? Pero ya os lo decía antes que no solo a mí, le pasa a más personas que cuando intentamos hacer un directo, al principio hay siempre como problemas para conectarme con la persona. Sigo intentándolo. Bueno, tengo muchísima paciencia y perseverancia, así que seguiré intentándolo hasta que... Mira, perfecto. Ya esta es la buena. Ahora vas a ver. A ver. Normalmente, sí. A ver. Chan, 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 ¡Hola! chan. Me ha costado muchísimo que nos conectemos porque yo le daba a aceptar tu solicitud, le daba, pero no nos conectaba. Pero ya estamos aquí, ¿qué tal, guapísima? Ay, buenos días. Buenos días. Bueno, muchas gracias por estar aquí en mi casita, en Instagram. Y bueno, menos mal que me ha dado por meterme en WhatsApp para ver, bueno, pues para guiarte, porque Instagram, como Sí. estaba diciendo, digo, no es a lo mejor tu canal favorito o el más habitual a nivel profesional, así que No soy especialmente habilidosa con las videollamadas y menos con los directos ni con el Instagram. Esto quien me conoce ya lo sabe. Pero bueno, aquí estamos. exacto, Qué tiene guay. entonces aún más Gracias. valor que estés aquí. Gracias. Pues eso, yo quería presentaros, aunque ya lo he hecho mientras esperaba que se uniera Sandra, ya he explicado cómo nos conocemos a través de la creación de tu web, Eso es. que he invitado a todo el mundo a que se conecte a tu web, que la visite, en mis historias está el Qué guay. enlace. Gracias. Y bueno, ahí es cuando yo conocí tu historia y dije, "Buah, estaría súper guay. Primero que hicieras un podcast, que ya sabes que yo te lo dije, siempre te lo voy a decir. Y no te Digo, podcast dije, y no te dije que no, ¿eh? Parece una idea buenísima. Pero bueno, yo qué sé, poco a poco. poco Sí, a la poco. verdad. Mm, mm, Llegará, llegará. Pero yo creo que sí, porque son muchas cosas las que tienes por contar, además muchas especializaciones, distintas áreas que normalmente la gente no las conoce. Y bueno, y tu vida en general, ¿no? Y además lo decía en las historias, tu forma de comunicar. Qué Así graciosa. Qué que, graciosa, permíteme, ¿eh? En cuanto a qué amable que fue para mí, yo me acuerdo cuando nos conocimos, fue a través de Ibeliz, yo buscaba profesionales para que me llevarais, para que me guiarais con la web, que yo no tenía ni idea. Y tu parte del trabajo, que era pensar cómo comunicar, claro, tenías que fijarte en de qué manera comunicar mi capacidad como profesional, ¿no? O mi diferencia, o mi, ujú, bueno. Y fue muy bonito y curioso sentir cómo me mirabas, en el sentido de, ¿no? Poniendo hincapié en lo que estás diciendo ahora, en el ujú, recorrido personal y profesional, que es lo que tenemos todo el mundo, que al final eh, esa mezcla de lo profesional y lo personal, pero que me pareció bonito y ahora ujú. me estaba sonriendo cómo me mirabas, ¿no? Cómo decías, y si acaso tú di que es la de marketing, que es la de marketing la que incide en que tu historia es diferente y es así. Claro, vamos a darnos valor, ¿no? Joder, que está ahí, la historia está ahí, son hechos, no nos estamos inventando nada. Sí. Así que, pues eso. Entonces, primera pregunta A ver. que tengo aquí preparada en mi guión, que siempre me viene bien, porque si no, a veces se me va. Ujú. Eh, bueno, antes de nada quería hablar de por qué hago estos directos. Siempre lo hago porque siempre viene gente nueva. Entonces, yo he creado estos directos primero porque me encanta hablar con personas, eso es lo primero, y con personas que me interesan. Siempre suelen ser personas que conozco, porque se genera, yo creo, un diálogo más interesante, en mi opinión. Así que el objetivo es pues dar a conocer a personas que son expertas en las distintas áreas que yo utilizo para hacer, bueno, desarrollar el negocio, ¿no? Como mentora de negocio, mi metodología es auditando o, sí, analizando los 6 pilares que para mí tiene un negocio para que se pueda sostener, que son el líder, es la persona que lidera el negocio, que es el número uno, porque, bueno, si tú estás fatal, pues Mm, podrás hacer hasta aquí o nada, y si estás en tu mejor momento, pues no, estás, según cómo tú estás, tú ahí tienes que organizarte diferente. No podemos pretender estar siempre ni súper bien, ni tampoco liderar algo que exige bastante tiempo, energía y dinero, si no estamos a lo mejor en ese punto. mm, Aunque yo emprendí desde las profundidades de mi duelo máximo, pero bueno, tenía apoyo y tenía muchas ganas. En fin, entonces, pilar número uno, salud, salud del líder, que ahí es donde entras tú. Ahí es donde entras tú y muchas otras especialistas en salud mental, también salud física, también tengo a personas que han entrado hablando de esos temas más físicos,
Pero el pilar uno sería este. Pilar dos, el tiempo, cómo Mm, inviertes tu tiempo, que es súper interesante y es algo que produce mucha resistencia en mis mentoras, en mis mentorizadas. Muchísima resistencia en medir el tiempo, porque yo sé que yo soy muy estructurada y pido a mis personas que todas sois creativas. O sea, todas mis mentorizadas suelen ser súper creativas y más libres y, ¿no? Y es como, yo sí, pero antes de volverte a abrir a la libertad, solo mide el tiempo, dime en qué gastas tu tiempo, porque de ahí vamos a tener que reorganizar, ¿no? El tiempo, después el dinero, es inevitable, hacen falta recursos mínimos para poder darte a conocer. El dinero, la estrategia y la planificación, que es una de mis áreas, pues bueno, de experiencia como marketingiana. Y bueno, el cliente, súper importante, mm, a quien nos dirigimos, de hecho es la base de cualquier estrategia de marketing. Y por último, la mentalidad, que es cómo te vas a sostener en todo lo que te va pasando, porque van a ir pasando cosas como líder de negocio y en general. Entonces, dentro de toda esta metodología, que la he pasado muy por encima, pues yo no soy experta en todos los pilares, eso yo creo que es imposible, porque yo no lo soy. Así que, pues eso, llamo a expertas en finanzas, llamo a expertas en salud física, salud mental, a coaches enfocadas en distintos tipos de mentalidad, de trabajo de coaching. Y bueno, sí, en cuanto a estrategia, incluso a colaboradoras mías que trabajen en marketing, en fin. Así que hoy te mm. tenemos aquí. Y aquí viene la primera pregunta, ¿vale? Que después del contexto. Tenemos, cuéntame, y así aprovecho y la gente se entera un poco de tu vida, cómo tu trabajo personal de autoconocimiento ha impactado las decisiones que has ido tomando en tu faceta profesional. Vale, en general y pensando en una metáfora, suelo utilizar muchas metáforas. Em, Creo que las personas cuando trabajamos en lo que sea, da igual, pero especialmente en relaciones de ayuda del tipo que sea, somos instrumentos que tenemos que estar afinados, ¿no? Ujú, Instrumentos ujú. no útil, no herramientas que también, sino pues un instrumento musical que tenemos de vez en cuando que revisarnos y que sonar bien. Eso en cuanto a lo metafórico, en lo más general. Y en lo concreto, en mi caso, y creo que es un poco el caso muy común o muy habitual, es todo un proceso vital ir encontrando el equilibrio entre lo que se supone que tenemos que hacer, lo que Ujú. queremos hacer y lo que luego podemos hacer, ¿no? Total. E ir buscando ese equilibrio entre una cosa y otra, pues es lo importante, no sé, o lo importante, o es la clave. No me quiero enrollar, ¿eh? O sea, esto no quiero que sea un speech. Tú pregúntame o redirígeme, que me conoces bien. No, 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 Y por esto, favor, aunque sea enróllate, un parece. directo, yo quiero que sea una charla entre compañeras. Vale. Em, Dame un no sé. ejemplo de cómo a ti, eh, según cómo tú has estado en tu vida a nivel vida general, eso ha Mm, impactado en tu negocio o mm, en tu trabajo profesional. Es decir, mm, no, lo voy a dejar abierto. mm, Mm, un mm. ejemplo. Pues em, es básico el estar bien para cualquier área, para cualquier relación. A lo concreto, vale, me voy a un ejemplo concreto. El primer salto que hice, eh, que no tenía mucha lógica sí, que no tenía mucha lógica porque yo lo sentía así, era pues el primer trabajo que yo tuve de psicóloga, estaba en una clínica de salud mental con buena reputación, que todo iba bien, pero Ujú, yo sentía que era joven, que había trabajado bastante en otras cosas, bueno, quería conocerme y conocer de otras maneras. Pues no tenía lógica, pero yo ahí estaba que necesitaba conocer otras cuestiones. Por ejemplo, en ese ujú. primer momento, ¿no? Pues ahí, a ver, era otro momento, pero ahí escucharme y lanzarme fue básico para luego lo que he conocido que me ha ido muy bien. No todo ha sido fácil, pero sí que me ha ido muy bien. Claro. Em, es que estoy pensando en mi trabajo, que lo mío es la psicoterapia, pero no se me ocurre trabajo, ¿eh? En el que las personas puedan estar mal. O sea, ¿En qué sentido? no se me ocurre profesión Ujú. en la cual la profesional, si no Ajá. está afinada, Te pueda permitir eso, estar mal.
claro. Eso, que no quiero pasarme de, no sé, hablar de que mi profesión u otra, no. Yo creo que en todas las profesiones las personas tenemos que estar bien, en todos los ámbitos, ¿no? Para funcionar. Pero si te relacionas con personas, muchas veces hemos dicho, ¿no? Que trabajar cara al público, por ejemplo, es difícil, Mm. sea en una tienda, en un bar. En mi caso, estoy haciendo psicoterapia con personas, pero que es difícil y tenemos que estar bien. Desde ahí, Claro. eso, no sé si me estoy yendo por las ramas, ¿eh? Pero No, no, tienes razón y sin embargo no es lo habitual. Bueno, no es lo habitual. No es lo habitual que las empresas inviertan. Yo claro. estuve el año pasado haciendo todo un programa con de estos de mentoría de startup, no sé qué. Mm, Y porque mi sueño, en verdad, mi misión, a mí lo que me gustaría a futuro mm, es poder ayudar a las grandes empresas. O sea, ahora trabajo uno a uno y me gusta. Y también en grupos con emprendedoras, ¿no? mm. Me gusta porque se genera mucha intimidad y me gusta porque veo el impacto directo, ¿no? Pero es verdad que me encantaría que cambiara la cultura empresarial y que las empresas realmente invirtieran, que de cara al público sí hay algunos baremos y algunos premios, ¿no? De las empresas, de Sí. Best Place to Work y todo eso. Pero después, bueno, algunas sí que tienen a sus empleados muy cuidados, muy escuchados, pero al final yo creo que la clave siempre es eso, que haya un equilibrio entre, vale, hay que producir, hay que generar resultados, y lo humano. Eso. O sea, por supuesto que queremos resultados, crecer, bla, 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 pero primero, no es natural que siempre haya una línea recta de subida, ni en los resultados económicos, ni en las personas. Ujú. Y los humanos no siempre estamos igual, ¿no? Entonces, qué bonito sería el que los directivos y las personas, pues, ejecutivos medios, empleados normales, digamos, pudieran, como era esa comunicación, ¿no? Que es lo que da igual, como que de repente lo humano cada vez da más igual. Y lo que hacen a veces, que ya me parece bien, y ya me parece muy bien, es que A ver. aporta a la empresa para salud mental y le dan un dinero para que puedan ir a psicólogos. Por lo menos algo es algo. Eso. Faltaría quizá comunicación entre ellos. Eso sería el siguiente paso, ¿no? En mi opinión. ¿Tú qué piensas de esto? Que no estamos yendo, pero no me importa. No nos estamos yendo ciertamente, pero ojo, en vez de individualizarlo en mí, ¿no? Quería hacer esa reflexión de que pasamos muchísimas horas trabajando y no hay trabajo, no hay proyecto profesional que no necesite personas que estén bien para que las cosas salgan. Entonces, yo también tengo esa motivación, ¿no? De acompañar a que el trabajo salga, no, el trabajo, que las personas estén a gusto, pero es que metemos muchas horas en el trabajo. Entonces, ser conscientes de cómo estamos y poder fortalecer es importante. Y sí, lo que decías, ahora se está pensando en cualquier área profesional, se está pensando bastante en la salud mental. Em, y se está invirtiendo, se están buscando recursos, ya no a nivel profesional, también a nivel académico, se están metiendo psicólogas o psicólogos en diferentes espacios. Sí, sí, estamos ahí en un cambio donde, volviendo a lo que me decías, ¿no? Pues es como que esta teoría la tenía clara, pero luego en la práctica, en diferentes momentos, he podido ver que se naturalizaba el sostener malestar en diferentes trabajos, ¿no? Pues he tenido la osadía de, a más de una vez, decir, bueno, pues yo qué sé, plan B. Y así fue el de emprender, el decir, pues no, me lo monto yo, claro. Exactamente. De hecho, muchas de las personas que yo he acompañado a lanzar su primer negocio, bastante, y después las personas que vas conociendo, ¿no? Cuando ya te haces emprendedor. A mí me encanta, hace tiempo que ya no voy, pero me encantan los grupos de emprendedoras, en los encuentros y tal, y siempre escuchar las historias de todas. Ay, la mayoría son mujeres, pero bueno, también hago con hombres, ¿no? No, también, por favor, claro que sí. Pero, y la mayoría, no todas, ¿eh? Pero muchas, o bien era porque estaban incómodas en su trabajo, o porque querían hacerlo a su manera, que también es súper válido. También el tema de la conciliación familiar, el tema de mira, no puedo estar tantas horas, no quiero estar tantas horas en el trabajo y perderme a lo mejor la infancia de mi hijo, ¿no? Que por ejemplo esa fue mi motivación, Sí. entre otras. Entonces, sí, el tema del emprendimiento, pues a veces esa es una salida, pero otra salida es que cambie ese chip a nivel Eso por supuesto. empresarial y que se pueda hablar. O sea, para mí yo creo que si hubiera como que las reuniones no fueran solo de qué se va a hacer, porque ya de entrada las empresas que tienen, porque yo he trabajado en muchas empresas por cuenta ajena, Ujú. y se notaba cuando la metodología era diferente, o sea, cuando era simplemente esto es lo que hay
y ya está, y no hay más reuniones y no hay más nada, ¿verdad? O cuando era todos los días nos reunimos 15 minutos y simplemente hablamos de qué vamos a hacer hoy. Ya solo con eso, aunque personas decían, oh, qué rollo, yo solo quiero hacer mis tareas pero ya solo con eso te ven las caras. Si hay alguien que tiene más caras, puede decir, oye, mira, quiero hablar esto. Vale, ¿necesitas que con todos o hacemos un uno a uno? ¿Verdad? Esto que es de la metodología, no sé, moderna de startup, de agile y todo eso, eso lo hacen, es un daily meeting. Ujú, Y ya es una oportunidad para que la gente se encuentre y hable. ujú, Y ujú. 15 minutos, ni que sea. Y si surge algo, pues ya se aborda, ¿no? Sí, Y no sé cuántas sí. empresas lo hacen, ¿no? Pero yo he trabajado en distintas y en las que lo hacían, el ambiente era increíblemente diferente que donde no se hacía. Claro. Sí, esto ahora que lo dices me ha llevado a, en salud mental, la coordinación de antes de empezar el día, saber cómo están esas personas, saber cómo estamos, qué está pasando, antes de empezar nada, ¿no? Las reuniones cortitas, que no es la de equipo amplia, sino una pequeña coordinación de par de mañana y cada vez que cambia el equipo. Es que es súper importante la comunicación. Sí, estoy de acuerdo. Sí. Bueno, vamos a Nos volver hemos al ido por guión. las ramas, nos hemos ido por las ramas, pero para mí esto tiene mucho sentido con el bienestar de una misma, ¿no? Como A nivel instrumentos de laboral. trabajo que decimos, que es a que digo que somos, ¿no? Estar afinada, yo conmigo misma, pero también con quien estoy trabajando, súper importante. Sí. Mm, También hay líderes de negocio que tienen sus equipos y les vendrá bien escuchar esto. mm, Así que, vale. Y es súper importante y puede que sea la razón por la que muchas personas vayan a ver esto, lo estén viendo ahora o más tarde, que es qué es la mentalización, porque yo cuando me lo explicaste me costó entenderlo, pero finalmente lo entendí y ujú. me ayuda mucho las metáforas que tú utilizas, así que te cedo el micrófono para que expliques qué es y cómo puede ayudar a nivel terapéutico, ¿no? Vale. Cuéntanos. Me gusta esta pregunta porque hace poco estuvimos en un congreso de trauma relacional infantil. Todo el mundo hablaba de mentalización. Y alguien, sí, sí, la mencionaba porque es un término muy empleado, pero alguien se acercó y me dijo, jolín, todo el mundo lo dice, pero nadie dice qué es la mentalización. Porque es como hemos incorporado este concepto, pero ¿qué es mentalizar? ¿No? O para que, no sé. Bueno, la mentalización es una habilidad, una capacidad que tenemos las personas y que esa capacidad la vamos adquiriendo desde que somos niñas o niños, vamos creciendo y vamos aprendiendo en relación, viendo a esas figuras de referencia y conviviendo con quien está a nuestro alrededor, aprendemos a imaginarnos los estados internos de la otra persona. ¿Cómo estará la otra persona? ¿Qué necesitará? ¿Qué estará pensando? Pero es imaginar con flexibilidad y con curiosidad cómo está la otra persona y cómo me está mirando. Eh, la mirada seria de mamá cuando he hecho no sé qué, quiere decir que a lo mejor esto no le gusta pues que haya tirado el puré aquí al lado, por ejemplo. Es algo que todo el mundo hacemos a ratitos, otros ratos no hacemos. Em, y es el tratamiento, la terapia basada en mentalización es una manera que para mí, a mí me ha facilitado mucho. Me he especializado en diferentes perspectivas terapéuticas, pero fijarme en cómo está mi capacidad mentalizadora y cómo está la de las personas con las que trabajo, sean niños, adolescentes o adultos, me es igual. Para mí ha sido súper facilitador y muy movilizador. Entonces, en resumen, es como la tecnología más potente que podemos hacer las personas, intentar imaginarme cómo te estás tú sintiendo, por ejemplo, me está siguiendo, me estoy enrollando, le estoy aburriendo y a la vez no darlo por supuesto, ¿sí? Y fijarme como tú, yo hago metáforas con las cámaras, es como imaginarme desde mí cómo puedes estar tú y también como Vale. tú, ¿sí? Sí, 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 no. Y también como tú, que te has quedado ahí. Ah, y también como tú puedes estar viviendo esto, puedes estar sintiendo o interpretando esto que estamos viviendo ahora. Y aunque la mentalización es una palabra que empieza por mental, es absolutamente emocional y relacional. No es Ujú, algo cognitivo, no es algo lógico. Es un proceso ascendente que se dice, que quiere decir primero lo corporal, lo atencional. Estoy, ujú, no sé, bueno, no sé si estoy tocando la mesa. Por eso con Ibeliz dibujamos una casita donde el suelo
la base de todo tiene que ser lo físico, lo atencional. Ujú. Después, las paredes tendrá que ver con lo emocional y lo último, ultimísimo, el tejado, es lo cognitivo, es lo intelectual y es poder ponerle palabra a ciertas cosas. No Vale. sé, me estoy enrollando. No, 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 yo creo que se entiende bien. Yo creo que se entiende, bueno, y si no, Mm, puedo dar un ejemplo, a lo mejor, no sé si por mm, privacidad puedo, ¿no? A lo mejor sin nombrar a nadie, mm. pero de un ejemplo práctico de cómo sería, ¿no? Utilizar, o cómo sería, Pues cómo- ahora mismo, por ejemplo, te estás tocando la barbilla. Ujú. Pues puedo decirte, jo, ahora que te estás tocando la barbilla y miras para allá, ¿puede ser que estés intentando pensar algún ejemplo? Y te lo Exactamente. pregunto. Entonces, yo ahora te digo esto Ujú. y te facilito que tú puedas expresar en lo que, bueno, yo te he interrumpido, pero Bueno, que puedas expresar en lo que estabas en base a lo que yo estoy viendo, pero no tengo para mí es muy importante, no tengo la razón, no tengo la certeza. Yo no sé ni sabré nunca cómo tú te sientes, cómo tú piensas, cómo es la vida para ti. Y vale. nadie sabe esto, la telepatía para mí no existe. Obvio, No, sí, sí, hay para quien sí, hay quien se cree que sabe lo que otras personas sienten, ¿no? Yo no, yo lo que hago es preguntar. claro. Em, Y Ujú, que es ujú, importante, ¿no? Que alguien se interese, ¿no? Y te pregunte, eso es súper importante, porque ahora voy a irme yo por las ramas otra vez, que no me importa, me ha venido, ujú, pensando en, yéndome otra vez a la sociedad, ¿no? Eh, Cómo cada vez hay, en mi opinión, más individualismo también, porque teletrabajamos, ujú, las reuniones son online, cada uno está con su móvil, como muy para adentro, muy para adentro, muy para adentro, y realmente yo siento, yo misma y en general, mucha soledad. Cuando algunas veces yo hago algunos talleres aquí en Sevilla con emprendedores, lo primero que hago es presentarme y tal, pero les hago una pregunta y les pongo en grupito. Y solamente empezar a poder hablar y compartir cada uno tiene su oportunidad de hablar y ser escuchado, cuando después hacemos más cosas, pero cuando acaba, la mayoría de la gente el feedback es, qué bien poder hablar con otras personas. O sea, muy fuerte, ¿sabes? Eso es, eso es, eso es. Entonces, esto en el espacio terapéutico, en cualquier sitio, yo creo que hoy en día es como es una medicina, ¿no? El poder, el contacto con el otro y ser realmente escuchado, que alguien se interese, ¿no? Y Pues sí. eso, que alguien se interese, la curiosidad, la flexibilidad, el no saber, ¿no? En ese espacio, esos talleres que puedas impartir, tú eres la experta que hablas de lo que ese día se trata. Pero fíjate que lo primero que haces es permitir que la gente se organice y hable entre ellos, las personas, ¿no? Ya quedó obsoleto o va quedando este modelo lineal de el que sabe comunica y los demás tienen que escuchar. Exacto. Esto ya fue, esto ya fue. Y algo por lo que la terapia basada en mentalización llama la atención a igual personas o ha llamado la atención es porque el terapeuta es curioso, es activo, piensa mucho en voz alta. Te estoy viendo que estás, qué sé, ahora que miras por la ventana, ¿te he perdido o estás conmigo? Pienso en voz alta directamente y a lo mejor ahí me puedes contestar, no, Sandra, te estoy escuchando perfectamente, simplemente estoy mirando por la ventana o sí, he desconectado. ¿Sí? Al final es lo que dices, maneras de tender puentes comunicacionales. Y algo curioso también de la terapia basada en mentalización es que profesionales de diferentes ámbitos o Ujú. expertos en diferentes maneras de acompañar el crecimiento o la terapia, a todo el mundo le encaja la mentalización, a todo el mundo le encaja esa manera de comprender porque así como otras veces hay quien dice, no, pues mi perspectiva es mejor, porque tiene, bueno, es una perspectiva que es, no quiero enrollarme. Dime si me ves, ya estoy pensando en No, 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 cómo no, puedes no. estar escuchándome. Además, mi problema, Sandra, es que a mí me gusta escucharte. Vale. Entonces, es que vamos Em, para esta mañana. No, no, no. Entiendo pues, lo que dices mm, y sí, Cristina, por favor, termina la idea. es que esta habilidad, como he dicho, es una habilidad que construimos desde que somos niñas en relación. Entonces es algo que es para mí muy importante pensar
en esa habilidad y en las personas con perspectiva evolutiva. Es decir, cómo hemos ido consolidando los aprendizajes relacionales desde que somos niñas, aunque ahora esté ante una adulta. Pero para cuando llegamos a la capacidad de imaginarnos el mundo de la otra persona y preguntar o estar presentes, hemos tenido que dejar atrás modos prementalizadores, que cuando somos niñas es súper sano, es evolutivamente lo adecuado, pero cuando somos adultas no mentalizamos todo el rato. Por ejemplo, a mí alguien me enfada y puedo decir, ya sé por qué lo ha hecho. Ha hecho esto por no sé qué. Nunca sé Vale, por qué entiendo. ha hecho nadie nada. Me estoy inventando la intencionalidad de la otra persona. ¿Me explico? Entonces, eso Sí, es sí. modo no mentalizador. O cuando decimos, ya sé lo que estás pensando, o ya sé, sí, sobre todo esto, o lo que yo siento es lo que tú sientes. Mm, Hay muy diferentes interesante. trampitas, por así decirlo, solo son tres en realidad. Tres maneras de no mentalizar que son truquis o para mí muy facilitador para comprender cuáles son nuestras trampas de de una misma o de las otras personas. En las trampas hay quien tiende más a dar por supuesto el pensamiento ajeno o hay quien tiende más a hacer equivalencia de lo que yo siento, lo que tú sientes, Ujú. o hay quien tiende a expresar a través de lo corporal, de lo físico. ¿Sí? Estoy Esas son las enfadada. tres, ¿no? Eso es, son solo tres. Estoy enfadada, pega un golpe. Vale. Eso es una Vale, o sea, que una de las personas utiliza el lenguaje corporal para no mentalizar, ¿no? Estás Es diciendo. una O no. manera, no, es una manera, por ejemplo, eso es el modo teleológico. El modo teleológico dice que, pues yo tengo frío y te doy una chaqueta, en lugar de preguntarte si tienes Mm, frío. vale, perfecto. O yo tengo enfado, frustración y pego una patada, en lugar de Vale. comunicar esto que está pasando. O sea, son maneras El que comunicar habitualmente... a través del cuerpo, ¿no? Comunicar a través del cuerpo, me estás Sí, diciendo. Sin sí, tener en cuenta sí. a la otra persona, a lo mejor. Ujú, ujú, Ujú. eso es, sí, sí. Más o Y menos. luego, Es complejo. y que yo también tiendo a enrollarme. Y luego, es como te decía, que es una habilidad que desarrollamos y que tiene que ver con la parte más potente de nuestra, o más sofisticada de nuestro cerebro, es el prefrontal. Solo accedemos a esta parte si el centro que gestiona las emociones está Mm, tranquilo. Esa es una clave para mí importante. Si la amígdala, que es como una campanita, le explico yo, si está activada, no podemos acceder. O sea, es imposible acceder a la capacidad de imaginar, de plantearnos con flexibilidad. Sino que si la campanita, la amígdala, está activada, nuestro cuerpo, nuestra mente considera que tenemos que protegernos. mm, claro, Y si tengo que protegerme, pues no necesito o no me viene bien, tiene sentido, imaginar, empatizar, la tabla de multiplicar, claro. ni... Ujú. Vale. Sí, estaba diciendo lo de la amígdala y estaba yo imaginándome a monos tocando los platillos en la cabeza. Chun, 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 que a veces en mi formación, ¿no? Mm, Decía uno de los formadores, decía, a la hora de hablar de la meditación, ¿no? Decía, esto es como si tuvieras un grupo de monos ahí, ¿eh? Entonces eso cuando es, ya consigues que los monos se calmen, entonces ya estás ahí, has entrado, ¿no? Es eso como, es. está bastante parecido al tema de la meditación. Y justo el tema de la capacidad de imaginar era la siguiente pregunta, ¿te acuerdas? Que ya has explicado un poco, pero bueno, lo vamos a retomar y así cerramos la idea, que Ah, sería que como cuando trabajamos juntas me hablabas de qué importante es tener esa capacidad de imaginar. Si no estamos, como tú dices, pues necesidades físicas atendidas, ¿no? La parte emocional serena, no podemos imaginar, ¿no? Entonces yo me pregunto, ¿cómo puede una persona perder esa capacidad de imaginar y cuáles son las consecuencias, ¿no? De no poder utilizar esa parte de su mente o esa capacidad en general. mm. La pregunta es la que te dije, ¿no? Que me encantó porque que me preguntaras esto, dije, jo, qué fina Inés, qué atenta y cómo ella, como tú, me has mentalizado en cuanto a que es una pregunta que imaginaba que has hecho porque está muy bien, bueno, que me gustaría, ¿no? Y que facilita. La capacidad de imaginar cómo alguien la pierde, pues lo que hemos dicho, si solo utilizando la parte más sofisticada de nuestra mente somos capaces de imaginar y a esa parte llegamos solo si las emociones están calmadas, la atención presente
y nuestra Ujú. mente y hago así, nuestra mente no considera que tenemos que sobrevivir, solo si todo eso podemos imaginar. Entonces, es muy potente y es muy revolucionario para mí. Sí, tratar de acompañar a la gente a imaginar, o sea, a poner, por eso la importancia, hablamos, las personas que trabajamos con perspectiva evolutiva, la importancia del juego. Jugar con los niños y con las niñas no es perder el tiempo, porque estamos fomentando la imaginación. Mm. Y una persona adulta, muchas veces nos pasa, ¿no? Que me bloqueo, no puedo decidir si esto o lo otro. También decidir si esto o lo otro, si me queda bien esta estantería o esta otra en el hueco que tengo disponible, eso también es imaginar. Es una especie de planificación, es una función ejecutiva Ujú. que implica que mi atención esté presente, mis emociones reguladas y, en definitiva, que yo no me perciba en peligro. Entonces, Claro, súper importante imaginar. Mm, mm. claro, No, imaginar en el imaginar, sentido más amplio. perdón, más que imaginar, tener la capacidad. Mm, Claro, mm, porque ahí es donde se encuentran las soluciones, ¿no? Muchas veces, comparándolo otra vez con la meditación, que además tú eres experta en meditación, sí. también va por ahí. Muchas veces como que nos quedamos en ese loop mental, ese bloqueo de no encontrar solución, no encontrar solución, y entonces estás en plena frustración, pues claro, no la vas a encontrar así en ese estado, tú ya, según la mentalización, no la vas a No, encontrar. claro, y cuando estás en ese loop, ahí no estás imaginando, ahí estás rumiativa, atascada, de modo hipervigilante, ¿no? Buscando algo que no vas a encontrar, porque estás utilizando, o estamos, que a todo el mundo nos pasa en algún momento, estamos utilizando una manera de protegernos, por así decir, que no es desde la calma. ¿Mm? Y que tampoco nos sirve en general mucho más que para nada. O sea, yo creo que es un poco dañino, pero es inevitable, muchas veces es inevitable. Y Mm, la fórmula que siempre nos dicen, o por lo menos la que yo he aprendido es, bueno, pues tienes que soltar, cambias de ambiente, respiras de la forma que tú quieras, ya sea eso, pues moviendo tu cuerpo, pero salir de ese estado es, pues eso, o a través del cuerpo, con la respiración, o directamente te vas a dar un paseo, pues suéltalo, suéltalo y ya te llegará. Y normalmente suele pasar que cuando estás en otra cosa, tranquila, relajada, de repente, ¡pum! Eso es. Eso es. La casa que hemos mencionado antes, para mí la traigo siempre que puedo, o si a consulta o donde sea, en el sentido de que si el pensamiento, que es el tejado, no está funcionando bien, está rumiativo, está hipervigilante, estamos sufriendo de alguna manera, vamos un paso atrás. Esas paredes son las emociones. ¿Cómo están las emociones? Desreguladas, porque tengo miedo o angustia o lo que sea. Hay emociones que me invaden y, bueno, incluso euforia, mucha alegría. Tampoco con mucha alegría puedo pensar tranquilamente. Necesito calmar la alegría. Todas las emociones que nos invaden, que nos desregulan. Entonces, un paso más atrás, bajamos en la Ujú. casa a la base y ahí está la atención, lo físico. Entonces, por eso, si estamos muy pensativas, la manera de salir de esa rumiación no va a ser más bla, 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 más cognición, Claro. va a ser pues hacer algo físico. Puede ser, si tienes esa habilidad, que es difícil entrenarla, a través de la respiración, que puede ser un anclaje, pero ya tiene que estar entrenado previamente, y si no, la acción. Hay a quien le sirve la música, el deporte, las artesanías, simplemente echarle un repasito a las plantas y podar aquellas hojitas que sobran. Lo que sea que Cocinar. capte. A mí me gusta Eso es. mucho cocinar, me encanta. Eso es, eso es. Todo lo que te haga estar en el presente y que si te despistas, te equivocas, se te quema la cocina o eso ¿Te es, todo corto? lo que... Eso es, eso es, eso es. Mm. Pues sí, yo creo que haya quedado súper claro, y además ya estás respondiendo a la siguiente pregunta, que me Ay, encanta porque van como respondiendo. Que la siguiente pregunta era los consejos. Siempre pido consejos a todas las personas que entrevisto, teniendo en cuenta que las personas que nos ven a priori, por lo menos desde mm, mi comunidad, son líderes de mm, negocios, en general mujeres, ¿no? Eh, ya que tú eres psicóloga experta en salud mental y en un montón de cosas, ¿cómo podrían ellas superar sus miedos y bloqueos? Porque normalmente, las personas que yo acompaño a nivel mentoría, los principales bloqueos que suelen haber son, por un lado, el miedo al fracaso, mm, el miedo al rechazo, el miedo a la humillación, al final son las heridas de infancia, ¿no? Tengo aquí mm, puesto miedo al rechazo, síndrome de la impostora, autoexigencia, perfeccionismo extremo, ¿no?
Eso es lo que no digo que respondas para todo esto, porque entonces estaríamos aquí hasta mañana, ¿no? Pero bueno, elige un ejemplo y no sé, ¿qué nos recomendarías a las que, y tú incluidas seguramente también, por momentos sientes, en mi caso, pues a lo mejor me puedo sentir más impostora algunos días, otros días me voy al perfeccionismo que me está paralizando para no hacer, porque hay un miedo, porque bla, 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 bla. Entonces, ¿qué sería? ¿Qué sería algún consejo que tú digas, ostras, esto yo lo he visto además en mí misma o en algún caso Es, con algún paciente? sí, es algo común, generalizado y también es todo un proceso de comprender cómo es que cada una hemos armado estas estrategias para protegernos, porque al final son estrategias para protegernos, porque todo el mundo al final queremos ser amado y este es Sí. el motor un poco de todo, ¿no? Y luego nos complicamos por el camino. Em, y es complejo, pero bueno, herramientas sencillitas. Para Ujú. mí, súper importante, y con todo el respeto y la seriedad del mundo, el sentido del humor. Claro. El sentido del humor en cuanto a, va en serio, No, no, sí, detrás, sí. detrás del perfeccionismo hay muchísima exigencia, hay una necesidad de, bueno, pues de, sí, de hacerlo perfecto porque solo si lo hago perfecta voy a conseguir X. Bueno, y ahí yo pues hago bastante sentido del humor. De seguro que hay alguien que con un poquito menos también ha podido. Pues venga, vamos para abajo. O, Mm. ahora que estoy tratando de pensar herramientas así concisas, pero sí que es importante hacernos un poquito cargo y por eso el trabajo terapéutico, hacernos cargo de cómo nos hemos construido. Es decir, cómo ha sido nuestra historia relacional, qué valores o qué idiomas hemos escuchado y les hemos hecho caso como motor y luego poder ir decidiendo qué idioma. Y digo idioma porque es eso que hemos escuchado el otro en casa, ¿no? Yo sí, como nunca he escuchado chino, pues no hablo chino. Pero como he escuchado, yo qué sé, a quien madruga Dios le ayuda, o el trabajo dignifica o cosas de estas, pues para mí el trabajo ha sido como muy importante. Pero ahí está en nosotras parar, hacernos esa reflexión y soltar lo que ya no tiene sentido. Lo que Claro. ya no tiene sentido, lo que no nos hace, no tiene sentido en cuanto a que no nos hace bien a una misma, ¿no? Sí, Entonces, muy bien es dicho. un trabajo de investigación de dónde vengo, qué necesito, qué quiero, súper importante, lo quiero yo, lo quiere... mm. Hacerse estas preguntas, ¿no? Cuando, por ejemplo, a veces trabajo planificación y toca soltar cosas, que soltar es muy difícil para todas. Bueno, por lo menos para mí. Pero en general, decidir, por ejemplo, a qué cliente me dirijo, ¿no? Hay que elegir. No, eso cuesta mucho, por lo menos en mentoría. Y después el tema de sacar, ¿no? Y yo siempre digo, pregúntate, yo siempre digo, registra qué haces cada día. Soy muy pesada con esto. Pero no solo lo apunto y ya. O sea, es un ejercicio de estar presente. O sea, como que te obliga, esta auditoría de tiempo que yo la llamo, a ¿para quién estoy haciendo esto? Eso O sea, solo esta es. pregunta, ¿para quién estoy haciendo esto? Mm, ¿Cómo me hace sentir mm, esto? O sea, y después tú ya dices, vale, ¿lo quiero o no lo quiero? ¿No? Todos los días tienes que hacer journaling. Yo ya sé que esto es un trabajito, yo lo hago, sé lo que es, pero es que esto es necesario, yo digo, una vez al año, es como quien se hace la depuración, que yo estoy haciendo ahora mi depuración, pues mm. tú te haces tu depuración de uso del tiempo y de hábitos que te gustan y no te gustan, y yo creo que es clave, porque si no, ¿cómo sueltas? Exacto. Es que es lo que dices, tomar conciencia. ¿Dónde estoy? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde? Y sobre todo el para qué, ¿no? Porque a Sí. veces nos despistamos en lo que se supone que hay que hacer, en lo que se supone que está bien, en lo que tanto se supones, ¿no? Que para qué. Mm, mm, Sí, así que súper interesante. Bueno, pues yo creo que tenemos un montón de información. No te voy a retener más, aunque podría estar hablando contigo mucho, mucho. Ojalá saques tu podcast cuando te venga bien a ti, pero yo creo que sería muy, muy, muy interesante. Y bueno, pues muchas gracias por estar presente, por toda la información y por tu energía. Y las Muchísimas personas gracias a ti. que y las personas que queráis, podéis dejar comentarios, ¿vale? Si queréis cualquier comentario, pregunta o lo que sea, para Sandra o para mí, principalmente para Sandra, que ella es la prota, y os contestamos. Y si quieres decir algo más, Nada, ya cerramos. que muchísimas gracias por este ratito. Que ya sabes que este espacio, pues me ha hecho ilusión. Gracias. Ay, gracias a ti por esto.
Venga, Bueno, pues nos despedimos y hasta muy pronto. venga, un abrazo. Chao. Adiós.